Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 6 y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los materiales cerámicos. Mi nombre es María Fernanda Victorio García y a continuación les voy a dar una breve introducción acerca de lo que vamos a ir hablando poco a poco en lo que resta de la exposición. Bueno, para empezar, nos dice que los materiales cerámicos los empezaron a hacer nuestros primeros pobladores. Hace muchísimo tiempo ya se construían, por ejemplo, pequeños artefactos que eran de cerámicas, pero con el tiempo ha ido teniendo un gran impacto y una gran evolución, tanto en las industrias como hasta en nuestra vida cotidiana podemos utilizarlos hoy en día. Esto ha sido gracias a que pues con el paso del tiempo el hombre ha ido mejorando todo esto y pues bueno, sabemos que los materiales cerámicos igual son de mucha importancia en la industria, son materiales muy utilizados para la construcción y bueno, como ya mencioné antes, esto se empezó a utilizar desde tiempos atrás, pero con el tiempo todo esto ha ido evolucionando. Bueno, ¿qué son los materiales cerámicos? Nos dice que los materiales cerámicos tienen una amplia definición, como podemos decir, son sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante un tratamiento térmico. ¿Alguien podría decirme en qué ambientes se pueden utilizar? Bueno, se pueden utilizar en ambientes con temperatura alta, corrosivos y tribológicos. En dichos ambientes muchas cerámicas exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Y bueno, ¿alguien ahora podría darme un ejemplo de algún material cerámico, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana? Bueno, creo que hoy en día vemos la cerámica en muchos lados, incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en lugares a donde salimos y pues bueno, como ya mencionamos antes, igual en las industrias. Hoy esto fue avanzando y se fue mejorando con el paso del tiempo. Dejaron de hacer pequeñas producciones a pasar a maximizar las producciones. Esto es todo. Hola, ¿qué tal, compañeros y maestro? Mi nombre es Marcos de la Cruz León y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca del proceso de los materiales cerámicos. Bueno, este es un proceso que ha ido cambiando constantemente en los últimos años, o sea que ha ido evolucionando y en la mayor parte de los casos este proceso es automatizado. Bueno, comienza con la extracción de las arcillas. La extracción de las arcillas se lleva a cabo en las canteras. Esto se lleva a cabo con los controles de seguridad tanto para las personas que están trabajando como también para el medio ambiente. Antes de que este producto que se extrajo sea pasado a las líneas de producción, es almacenado para poder después pasar al proceso de desmenuzado, mezcla y molienda. En el proceso de desmenuzado lo que se obtiene es una disminución en el tamaño de los granos de la arcilla. En el proceso de la mezcla lo que se hace es tomar una proporción de lo que se obtuvo y añadirle desengrasantes y algunos otros aditivos dependiendo para lo que se va a utilizar, para después poder pasar a la molienda, que este es un segundo proceso de disminución en el tamaño de las partículas de la arcilla. Después vamos a pasar a lo que es el proceso de amasado. En este proceso lo que se hace es poner la arcilla en la amasadora y agregarle un poco de agua, esto para obtener una masa que sea moldeable, y después pasar al cuarto punto, que es el moldeo. En este punto lo que se hace es pasar la arcilla a una máquina que se llama extrusora o también es conocida como galletera, y en este proceso lo que ocurre es se extrae el aire que puede contener la arcilla y se presiona contra un molde para después poder pasar al proceso de
cortado y apilado, que este es más que nada para poder fijar las dimensiones finales del producto. Ahora son los pasos de secado y de cocción. En el paso de secado lo que hacemos es introducir a la secadora o al secadero la arcilla, esto con la finalidad de reducir la humedad, y después pasar al proceso de cocción. El proceso de cocción ocurre en una máquina llamada horno túnel, que consta de 3 pasos, que es el calentamiento, la cocción y el enfriamiento. Esto con la finalidad de aumentar la rendición térmica o el rendimiento térmico, para poder después pasar al empaquetamiento y al almacenamiento pues de nuestro producto ya finalizado. Hola, mi nombre es Dalia Cristina Meunier Dantori y yo les voy a hablar de la clasificación de los materiales cerámicos. Como podemos ver, son 2 tipos: los cerámicos porosos o gruesos y cerámicos finos o impermeables. ¿Alguien sabe de qué depende esta clasificación? Bueno, esto depende de la naturaleza y del tratamiento que se le den a las materias primas, y también depende mucho del proceso de cocción. Cerámicos porosos o gruesos. Nos dicen que estos no han sufrido vitrificación, que quiere decir que el cuarzo no llega a fundir con la arena debido a que la temperatura del horno es muy baja y al romperse es terroso. Entre los más importantes encontramos lo que es la arcilla cocida. Esta es de color rojiza y su cocción es de 800 grados. De ahí encontramos la loza italiana, que nos dice que se fabrica con una arcilla entre amarilla y roja y es mezclada con arena. Su cocción es de 1000 grados. Encontramos la loza inglesa, que nos dice que su arcilla es un poco arenosa y que se le quita el óxido de hierro, y su cocción se hace en 2 fases. La primera fase se cuece esta en unos 1100 grados, luego se saca del horno, se recubre con esmalte, y la segunda fase es que se vuelve a meter al horno con la misma temperatura. Encontramos lo que son los refractarios. Nos dicen que estos se fabrican a partir de unas arcillas mezcladas con óxido de aluminio, torio, berilio y circonia. Su cocción es de 1300 y 1600 grados aproximadamente. Con esto se pueden obtener productos que pueden resistir hasta los 3000 grados. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún producto? Uno de ellos son los ladrillos de refractarios que podemos encontrar en los hornos. Cerámicos impermeables o finos. Estos se someten a una temperatura demasiado alta que hace que se vitrifique completamente la arena de corzo. Entre los más importantes encontramos el grés cerámico común. Este se obtiene de una arcilla ordinaria y su cocción es de 1300 grados. Lo podemos encontrar en el pavimento y en las paredes. Tenemos el grés cerámico fino, que nos dice que su arcilla está mezclada con óxidos metálicos y que se le añade un fundente para que se le baje el punto de fusión y que su cocción sea de 1300 grados. Este lo podemos encontrar en las vajillas. Y por último tenemos la porcelana. Este se obtiene de una arcilla muy fina con caolín mezclado con fundente y desengrasante. También su cocción se hace en 2 fases. La primera es que se somete a una temperatura de 1300 grados, se saca del horno, se recubre de esmalte y se vuelve a meter, pero ahora llega a una temperatura de 1800 grados. Por último, les tengo una pequeña actividad. Aquí podemos encontrar un cerámico. De acuerdo a todo lo que yo les he explicado, quiero que ustedes me digan qué tipo de cerámico es este. Este es un cerámico impermeable y es un grés cerámico fino. Es todo de mi parte, muchísimas gracias, espero no les haya quedado. Buenos días compañeros, mi nombre es Eduardo Dios Torres. Continuando con el tema, voy a hablar sobre las propiedades generales y las aplicaciones de los cerámicos. Hablando de las propiedades generales, se puede decir que los cerámicos tienen las características relativas: fragilidad, alta resistencia mecánica y dureza a altas temperaturas, módulo de elasticidad alta, tenacidad, densidad, dilatación y conductividad
térmica y electricidad baja. Sin embargo, debido a la amplia lista de composiciones, las propiedades físicas y mecánicas van a variar significativamente. Y hablando de las aplicaciones cerámicas, podemos decir de que los cerámicos tienen muchos productos de consumo industriales. En industriales podemos decir de que entra en la industria eléctrica y electrodoméstica debido a su alta resistencia eléctrica, dieléctrica y los compuestos magnéticos necesarios, como por ejemplo para un imán, para la utilización de una bocina. Un ejemplo sería la porcelana, la cual es una cerámica blanca hecha de azufre, fosfato, la cual se utiliza para material doméstico y sanitario. Los cerámicos, gracias a su gran rigidez y resistencia a altas temperaturas, los hace muy agradables para que el tipo de persona que los vaya a utilizar pueda hacer algún tipo de material debido a esas altas temperaturas, las cuales él mismo soporta. Y gracias a su gran rigidez, a la durabilidad, este mismo se utiliza para hacer camisas de cilindro, sellos y cojines. De mi parte está... Buen día, mi nombre es Carlos Arturo Nungaray Sánchez y voy a hablar de las imperfecciones e impurezas de los materiales cerámicos cristalinos. Bueno, tenemos diferentes tipos de imperfecciones, las que son las lineales, las puntuales y las superficiales. Las puntuales son cuando un átomo de mayor tamaño ocupa un espacio en un átomo de menor tamaño. Esto crea impurezas internas. Por otro lado tenemos las impurezas lineales, que es cuando un átomo entra en una línea de átomos ya predefinida, alterando la composición de esta y genera diferentes planos en la estructura cerámica. Por otro lado tenemos las superficiales, que es cuando se rompe la simetría de átomos separados. Otra deformación importante en las estructuras cerámicas son las dislocaciones, que se generan en la deformación plástica de esta misma estructura cristalina. Los enlaces químicos incompletos también generan imperfecciones e impurezas en estas estructuras. Por ejemplo, cuando una estructura cristalina se deja a la intemperie, puede dañarse o deteriorarse con el tiempo. Compañeros, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Diego de la Cruz Hernández y vamos a continuar hablando acerca del tema de materiales cerámicos. En especial vamos a hablar de su estructura cristalina, pero antes de eso quisiera saber si alguien tiene una idea de qué es una estructura cristalina. Ok, una estructura cristalina nos dice que va a ser la forma en que estén ordenados los átomos de un material. Un ejemplo de este puede ser FCC. Nos dice que pueden estar formados por cubos pequeños, o sea muy pequeños, que estén formados por átomos, y dependiendo del radio catiónico y del radio aniónico, se van a ordenar por afinidad. Nos encontramos con una estructura FCC, como se los mencioné, que va a estar centrada en sus caras. Va a tener átomos centrados en las caras. Pero ¿qué pasa con los cerámicos? Nos dice que se pueden dividir en 2 o en 3 partes. En 2 partes serían cristalinos y no cristalinos. Y en una tercera parte más, que vamos a hablar un poco más de eso al final, va a ser combinados o mezclados entre ellos, ¿no? Puede ser dos a la vez. Si nos vamos a la estructura cristalina, nos encontramos con los cerámicos. Estos cerámicos se pueden dividir en 2 también, en 2 partes, en 2 subgrupos, que son los monocristalinos y los policristalinos. Los monocristalinos, pues bien como su nombre lo dice, mono de uno, solamente contienen un solo cristal, y los policristalinos contienen más de uno o dos, dependiendo el silicato o el cerámico que sea, van a contener diferentes materiales. Para formar todos estos, pues ya vimos el proceso anterior de nuestros compañeros que nos explicaron el proceso de los cerámicos. Por esos procesos podemos obtener todas estas cualidades o propiedades que tenemos. Es decir, que nosotros como tal le podemos dar la forma a esa estructura cristalina dependiendo de los materiales que usemos y la forma en que lo empleemos.
Si bien nos dice que desde la antigüedad hay una fórmula que se ocupa y que siempre ha servido y siempre ha sido muy útil, que es usar un elemento de aire, un elemento de tierra, un elemento de fuego y un elemento de agua. Como sabemos, pues son los primeros 4 elementos que el hombre descubrió, y a partir de eso podemos crear un cerámico bastante fuerte y que hasta en la actualidad lo hemos modernizado y lo seguimos usando, ya sea en nuestras casas, en las construcciones, en diferentes otras aplicaciones. Son temas que ya nuestros compañeros mencionaron, pero cabe recalcar que dependiendo de la cerámica a donde vaya su utilidad, es que va a estar conformada su estructura cristalina. Es decir, nosotros no podemos tener una forma cristalina amorfa, o sea, es decir, un vidrio. No lo podemos ocupar para un material de construcción porque no es tan resistente como una forma cúbica o hexagonal que existe en un material cerámico, ya sea como en un bloque de barro, o en un bloque de, ya sea de cemento, de cualquier otro cerámico. Pues para que entremos más en contexto con lo que les digo de la fusión que nos vamos a encontrar en la actualidad, es que podemos combinar la estructura cristalina y la estructura no cristalina. Podemos encontrar en los materiales, ya sean no metálicos, claramente son los cerámicos. Podemos encontrar esta fusión en la actualidad, que podemos decir que un material tiene tanto estructura amorfa como estructura ordenada. Bien, espero que no les haya quedado alguna duda. Cualquier comentario pueden escribirlo aquí abajo, o cualquier otra corrección si ven que... Mi nombre es María Fernanda y ya para finalizar el tema les voy a dar una breve conclusión. Bueno, los materiales cerámicos, como ya habíamos hablado antes, son materiales inorgánicos que no son metálicos ni están producidos por ningún metal. Bueno, nos dice que en general la mayoría de los materiales cerámicos son típicamente duros y quebradizos con poca resistencia a los impactos y a la ductibilidad. Esto pues esperamos que el tema haya quedado muy claro de nuestra parte. Le enviamos un saludo, profe, esperando que se encuentre muy bien, y esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.